Bienvenidos a La Cuarta Columna, con José Luis Dumas y Daniel Condorcet. La Cuarta Columna, el podcast donde masonería, filosofía e historia se unen para formar vuestro espacio de conocimiento y reflexión. Queridos y queridas oyentes, bienvenidos o bien hallados. En el día de hoy es nuestro deseo brindaros un relato sobre la destacada vida del escritor José Saramago. Presentar a José Saramago de buenas a primeras por los logros que consiguió en la vida sería caer estrepitosamente en lo superficial de su figura y no centrarnos en la profundidad e inspiración de sus ideas y relatos. Relatos que concibió y escribió a caballo entre Lisboa y Tías, en la bonita isla de Lanzarote, reconociendo a sus años una extraña seducción natural que lo arrastraba hacia el paisaje desértico y volcánico de la isla Canaria. En cierta ocasión, estando un servidor de vacaciones por la isla, no pude resistirme a visitar su casa y biblioteca, hogar museo donde el escritor falleció en el año 2010. El hogar de José Saramago se convirtió, desde el final de las dictaduras de Salazar en Portugal y Franco en España, en un lugar de peregrinación, donde pasaban a tomarse un buen café portugués todo tipo de idealistas, intelectuales y gentes, especialmente del socialismo europeo. Aquella casa de Tías, juntamente con la propiedad del escritor en Lisboa, consciente o inconscientemente, se convirtió en todo un nexo donde el progreso político e intelectual buscaba el calor y la reflexión del escritor luso. Unos años nobles tras la censura imperante y la revolución de los claveles en Portugal, en la que nuestro autor participó activamente y no publicó absolutamente nada porque no tenía nada que decir. Solo redactó poesía en la intimidad, llegándose a publicar de forma discreta en el año 2005. Lo verdaderamente fascinante de José de Saramago no es su legado literario, sino los componentes ideológicos de raíz humanista que inundaban sus grandes obras, poniendo en el paredón la compleja y a veces incomprensible condición de los seres humanos. Su ensayo sobre la ceguera, ganadora del Premio Nobel en 1998 y llevada al cine en el 2008 por Fernando de Mirelles con el nombre A ciegas, plasmó con un realismo exacerbado la descomposición del tejido humano sin que el autor estuviese influenciado por ningún film posapocalíptico. Estás escuchando La Cuarta Columna. Narró el caos, la incidencia del horror y la confusión de una sucesión de momentos, diluyendo las esperanzas de los protagonistas en un recipiente sin fondo, y simplificó el amor como un único clavo ardiendo al que aferrarse.
seres humanos atrapados entre lo mejor y lo peor de ellos mismos. La idea de la obra tampoco era inconexa con la forma del escritor de ver la realidad, un mundo cegado por las banalidades, las egolatrías e inconsistencias espirituales. La fe solo aparece en los tiempos de miserias como una única vía de la autocomplacencia. Para evidenciar los peores detalles de la condición humana, era imprescindible desarrollar en la obra el primitivismo de los individuos en un entorno desolado por un inexplicable mal en forma de ceguera y a modo de epidemia. Y como podréis ver, queridos y queridas oyentes, el tema de las pandemias no es nada nuevo. Una oscuridad que agudiza la ceguera moral cuando se padece una ceguera material. En ello, Saramago buscaba la redención del individuo mediante las actitudes sociales de la naturaleza humana. Buscaba las solidaridades y el contacto de los sentidos, situando en la trama de la obra la figura arrasada de un sujeto sentido o un sujeto en contacto con sus sentimientos. Elementos de gran importancia, porque no imperaba la habilidad del más apto para sobrevivir, sino las acciones solidarias provocadas por el afecto y la empatía hacia el otro. Saramago también tuvo un particular compromiso con la historia, especialmente con los fundamentos teológicos de la religión cristiana. La consolidación literaria del escritor y su clara oposición al dogma cristiano no se explicaba sin sus afamadas obras de Caín y el Evangelio según Jesucristo. Siempre mostró un reconocimiento alternativo a los fijados por la tradición histórica, buscando romper los imaginarios colectivos. El dogmatismo fue su gran enemigo intelectual, para gran escándalo del Vaticano y del gobierno portugués. El Evangelio según Jesucristo de Saramago, en 1991, humanizó a un Jesucristo distante con su familia, confundido por mensajes mesiánicos y de dolor por la muerte de José de Arimatea, siempre a manos de las guarniciones romanas en Judea. Justificó a Caín ante las incomprensibles preferencias de Dios hacia Abel. Saramago se preguntaba: ¿qué diablo de Dios es este que para enaltecer a Abel desprecia a Caín? Ejemplos que ponen de manifiesto las tiranteces de un binomio enfrentado en la lucha entre el dogma y lo no sumiso, y la imposición de la ignorancia e intolerancia por la idea construida de Dios. Este tipo de alegorías en la narración de Saramago siempre prorrogaba su incisiva oposición al dogma cristiano y la cuestión del laicismo. Un debate de por sí agotador, malinterpretado para algunos interesados, denominándolo laicismo agresivo, para generar empatías que quiten el hierro al asunto y evitar hablar del verdadero fenómeno que se esconde tras el debate: el ateísmo, o mejor dicho, creer o no creer. Lamentablemente, ya no hay milagros que eclipsen la espiritualidad de las gentes como en el mundo clásico y medieval. Hoy en día se buscan milagros en el campo económico para seguir llenando vacíos con ficciones de papel. Más les pese a algunos, la búsqueda de milagros en el siglo XXI y la creencia en el Dios cristiano es, a día de hoy, algo difícil de explicar. Saramago era un tipo sencillo. Así se describía él y así lo recordaban sus vecinos de Tías.
Sin embargo, en su narrativa no deja de observarse una contundente crítica hacia la sociedad, con la intención de confrontarla, o al menos de sacarle los colores recurriendo al pasado, con una patente decepción respecto a las creencias humanas. Eso explica o explicaría sus largas temporadas aislado en su despacho entre sus montañas de libros y sus solitarios paseos por el Timanfaya. Para finalizar, destacar que en los pensamientos de Saramago había cierto encanto humanista y admiración por el otro. Y Saramago, entre otras, nos dejó la siguiente frase: he aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer a alguien es una falta de respeto y es un intento de colonización del otro. Ha sido como siempre un placer teneros a nuestro lado y sobre todo, recordar dejarnos 5 estrellas en Spotify e iVoox. Por cierto, si os es más cómodo, también comentaros que ya estamos dentro de TuneIn, YouTube y Amazon Music. En la página web tenéis el enlace a todas las plataformas que os hemos comentado. Y acordaros, hacerle clic y suscribiros a nuestros canales. Tenéis el correo electrónico lacuartacolumna@lacuartacolumna.es, desde donde también podéis dejar todos vuestros comentarios. En la página web tenéis el acceso, lacuartacolumna.es. Y sobre todo, poner en práctica la buena conciencia es la mejor almohada para dormir. Lo dijo Albert Ellis. Te esperamos aquí, en La Cuarta Columna. Hasta la próxima semana.